¿Qué tal, amigos de T13.cl y de todas las plataformas digitales de Canal 13? Comenzamos entonces un nuevo Vida y Salud junto a Clínica Alemana. Hoy vamos a conversar sobre algo que puede que te haya pasado a ti, puede que le pase a algún amigo o alguna amiga. Cuando ya sientes que hay partes de tu cuerpo que te molestan, que te complican y que definitivamente sientes que no puedes superar con dieta o con ejercicio. Y es momento entonces de explorar otras alternativas. Perfecto. Estamos entonces para hablar de aquello con el doctor José Lassen, cirujano plástico de Clínica Alemana. Vamos a hablar de liposucción, de también abdominoplastía y contorno corporal. ¿Cómo está, doctor? Bien, Sebastián, mucho gusto. Gusto de tenerlo acá. Vamos a conversar sobre este tema partiendo por quiénes son los candidatos más indicados para poder someterse a este tipo de procedimiento. Bueno, los candidatos para esta cirugía son muchos pacientes. Yo creo que todo paciente puede ser un candidato para esta cirugía, pero lo que hay que entender primero es qué pacientes no son candidatos para esta cirugía. Perfecto. Por ejemplo, los pacientes obesos, uno podría pensar que son candidatos para la liposucción o para la abdominoplastía, y no es así. De hecho, uno les pide que ojalá que no estén dentro del rango de obesidad, y les pide uno que baje un poco de peso para ser un buen candidato para la liposucción o para la abdominoplastía o la combinación de estas. En el caso de que un paciente con una obesidad importante quisiera someterse, mayor el riesgo. Por eso es que ustedes les piden que se baje de peso. Sí, de hecho, Sebastián, se ha demostrado que cuando uno tiene un índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la estatura, mayor a 28, piensa que lo normal es de 19 a 25, sobre 28, que uno ya está en el rango sobrepeso, se duplican las complicaciones. Por lo tanto, uno tiene que ser bien cauto para seleccionar bien al paciente y que no sea un paciente que tenga riesgos excesivos para someterse a una cirugía que finalmente es electiva. Perfecto. Y entonces vamos ahora a hablar de las razones por las que viene la gente a su consulta, a conversar con usted. ¿Llegan con qué tipo de problemas, con qué tipo de circunstancias? Bueno, nosotros tenemos dos tipos de pacientes. La paciente que le molesta como un depósito de grasa en los lados, en los muslos, en la guatita. Y también tenemos por otro lado las pacientes que nos consultan porque tengan un abdomen flácido o lo que en la población general se dice abdomen delantal. O sea, cuando tienen un poco el abdomen suelto después de los embarazos o haber engordado mucho, también es otro tipo de paciente. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros la decisión quirúrgica o la cirugía que uno le va a ofrecer a esa paciente es distinta. Una paciente con el abdomen suelto es muy mala candidata para una liposucción, por lo tanto hay que agregarle una abdominoplastía a esa liposucción. Ya, a ver, entonces es importante entonces, ya que conocemos cuáles son los candidatos, cuál es la diferencia entre todos estos procedimientos. Obviamente nuestro público probablemente no lo sabe, tenemos liposucción, lipoescultura también, abdominoplastía. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, la liposucción es un procedimiento donde uno a través de incisiones muy chiquititas, que son donde uno corta la piel, que son más o menos de 5 milímetros a 1 centímetro, uno introduce un fierro, que es una cánula, donde uno a través de aspiración va sacando la grasa para darle forma al cuerpo. Y se tiene que como mover dentro del cuerpo. Uno tiene que hacer un movimiento, uno tiene desprendiendo, y la aspiración permite ir sacando esa grasa o los excesos y los acúmulos que se van generando en el cuerpo. Esa es la liposucción. Esa es la liposucción. La lipoescultura es muy similar a la liposucción, de hecho son bastante como sinónimos, pero la lipoescultura tiene una connotación donde uno también moldea el cuerpo e incluso uno podría sacar la grasa y después volverla a inyectar en alguna zona que le falte, por ejemplo los glúteos o las mamas. Ya, entonces también conversábamos un poquitito antes de que comenzáramos esta transmisión por las plataformas digitales de T13.cl y también de todo el canal más bien, sobre que son principalmente las mujeres las que van a hacerse estos procedimientos. Sí, actualmente en Chile yo creo que debe ser aproximadamente el 95% de pacientes que son mujeres. El otro 5% son hombres, pero cada vez los hombres se están atrayendo más, que es muy bueno, porque los hombres en Chile todavía somos un poco reticentes a someternos, o no tenemos una conciencia en nuestro contorno corporal como las mujeres sí lo tienen, y que nos llevan años de avance. ¿Por qué será eso, doctor? Tiene que ver más que nada con, no sé, la mentalidad del chileno, un poco más conservador, no vaya a pensar que es una mala decisión hacerme esto a mí. ¿Cuál será la razón? Yo creo que un poco de idiosincrasia del chileno, efectivamente una cosa un poco cultural. Si uno se va a países como Estados Unidos o en algunos países de Europa, los hombres cada vez están accediendo más a la cirugía plástica, liposucción, incluso abdominoplastía. En Estados Unidos se habla que aproximadamente un 20% de los hombres o un 30% son hombres. En Chile vamos en el 5%. O sea, nos faltan todavía muchísimo por avanzar, y tanto mujeres y hombres son muy buenos candidatos para esta cirugía, ya sea liposucción si es que lo amerita o una abdominoplastía con liposucción en el caso de que tengan el abdomen flácido. Y
Todos, bueno, ya sabemos que entonces los pacientes que tienen una obesidad mórbida o una obesidad importante, no es buena idea que ellos se sometan a esta cirugía sin bajar de peso. Exactamente. ¿Cuáles serían entonces los requisitos que tiene que cumplir una persona para poder, requisitos de salud, para poder realizarse estos procedimientos? Bueno, respecto a los requisitos de salud, no existe un límite de edad. Ya. Pero yo creo que todo paciente que demuestre que es un paciente sano, que tiene sus enfermedades controladas y tiene un buen seguimiento médico, podría ser candidato a alguna de estas cirugías. ¿Qué enfermedades controladas, por ejemplo? ¿Alguien que tiene diabetes? Diabetes, hipertensión. se pueden, si es que están bien controlados, o sea, tienen un buen seguimiento por su cardiólogo o por su diabetólogo, lo mismo que pacientes, por ejemplo, fumadores. En la abdominoplastia es esencial dejar de fumar por lo menos un mes antes y un mes después de la cirugía. Porque ¿Qué pasa si uno no hace eso? Una complicación que se pueden abrir las heridas o se puede necrosar o morir parte de los tejidos de manera amplia. Por lo tanto, es súper importante que el paciente tenga conciencia que es una cirugía, que tiene riesgo y que uno tiene que controlar muy bien sus enfermedades, el tabaquismo, el peso para ser un buen candidato para esta cirugía. Entonces, claro, no hay límite de edad, ojalá que deje de fumar, no, tiene que dejar de fumar un mes antes si es que es fumador y tener las enfermedades controladas. ¿Alguna otra cosa? Exactamente. Y bueno, lo que conversábamos, que el paciente tenga unas expectativas y entienda a lo que se está sometido y que los resultados van a depender tanto de la estructura cuando partió, como de los cuidados posteriores, como del control de peso posterior. Esto no es una cirugía para bajar de peso, es una cirugía para moldear el cuerpo y darle un mejor aspecto. Perfecto. Vamos entonces a hablar en un segundo de cómo sería el posoperatorio, pero primero, ¿cuánto duran estos procedimientos? ¿Duelen? Esa es lo primero. Bueno, respecto a la duración, la liposucción, por ejemplo, se divide en menor, mediana y mayor, dependiendo de la cantidad de grasa que uno saca. Puede ir desde media hora hasta 3, 4 horas de una cirugía, una liposucción mayor. Y cuando se suma la abdominoplastia, podría durar entre 3 a 6 horas, dependiendo de la cantidad de grasa y la complejidad del caso, de cada caso. Y en el caso de una persona que, por ejemplo, no tenga mucha grasa y no quiera hacerse una lipo, no sea necesaria, y solo la abdominoplastia, ¿cuánto duraría? Una abdominoplastia sola, sin la liposucción, dura aproximadamente entre 1 hora y media y 2 horas y media. Ya. Y la lipoescultura depende también de la parte que quiera ya... Exactamente, depende de la zona. Si uno se liposucciona solamente el abdomen, es distinto que uno se liposuccione la espalda, los glúteos, los muslos, etcétera. Va a depender de la cantidad de grasa que uno estima a sacar y en la parte de abdominoplastia, en la cantidad de abdomen o de exceso de piel que uno tiene que sacar. ¿Y esto es con anestesia general, anestesia local en las zonas que se va a intervenir? ¿O? Nosotros tenemos dos tipos de anestesia en la liposucción y la abdominoplastia. Tenemos una anestesia que es general, que es la más utilizada en el mundo, durmiendo completamente, que es bastante segura, es un procedimiento que está bien estandarizado. Y también tenemos algunas anestesias regionales, que son las peridurales, que por ejemplo un pinchazo en la espalda, como los embarazos, como los partos. Y también se puede hacer con anestesia local, pero cuando son solamente zonas muy localizadas, aproximadamente máximo 500 cc, que es más o menos es como una botella un de... rollito, claro, es poco, y ese procedimiento podría ser ambulatorio, pero sí la paciente tiene que entender que es necesario tener algún tipo de anestesia y ojalá y siempre estar con un anestesista certificado para poder realizarlo. Ahora sí nos vamos al postoperatorio. ¿Cuántos días hay que estar, ya sea en cama o internado? Primero internado en el hospital. Después, ¿cómo se siente el dolor? El dolor. Y perfecto. Luego, si es que en la casa hay que hacer reposo absoluto, se puede ya comenzar a manejar, a caminar, ir al trabajo. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, vamos a dividir un poco lo que es liposucción y abdominoplastia. Sí. La liposucción es un procedimiento que puede ser ambulatorio, o sea, donde tú no se opera en la mañana y se podría ir en la tarde a su casa, o con un día de hospitalización, dependiendo si es un poco más la cantidad de grasa que uno sacó. Respecto al reposo, en la liposucción es importante que el paciente camine. La deambulación precoz, o sea que hay que moverse desde el primer minuto, ojalá, porque así uno disminuye los riesgos de trombosis, que es una complicación grave que podría ocurrir si es que uno no hace... Cuando un coágulo o la grasa misma se puede ir por el torrente sanguíneo, por una vena, hacia el corazón y después a los pulmones. ¿Eso, la grasa o un coágulo? Un grasa o un coágulo. Lo más frecuente es que sea un coágulo, por eso es importante el caminar precozmente. Respecto a manejar, se puede manejar en general el segundo día, deporte se puede empezar a hacer entre la primera y segunda semana, deporte suave. Y respecto a la abdominoplastia, que es un procedimiento un poco más grande, más invasivo, donde hay una incisión o una cicatriz que va a ser bastante larga, que es de cadera a cadera. Si nos vamos siendo muy gráficos, es simplemente esto, estirar la piel, retirar el exceso y luego...
Lo que pasa es que la abdominoplastia tiene dos componentes. Uno es remover el exceso de piel, como bien tú dices, Sebastián, y lo otro es que los músculos que con el embarazo, con el aumento de volumen o la obesidad se separan, uno los vuelve a suturar y uno hace un corsé muscular. Por lo tanto, uno queda bastante plano muscularmente. Entonces, esos son los dos componentes de la abdominoplastia. Respecto al dolor, ¿cómo es? La liposucción duele. Es un procedimiento bastante doloroso. Tú me decías que era casi un camión te pasaba por encima. Claro, es una atropellada de camión con clavo, como se dice. Pero están cambiando una cosa por otra. Están cambiando una cosa por otra y existen una serie de analgésicos y una serie de medidas que hacemos para que el dolor sea bastante soportable, pero... ¿Y el dolor de la abdominoplastia? Es increíble, pero uno podría pensar que la abdominoplastia es un poco más dolorosa que la liposucción, pero no es tan así. Lo que duele de la abdominoplastia es cuando uno asocia a la liposucción. La abdominoplastia es un dolor que las mujeres lo han asemejado mucho a lo que es una cesárea. Que es doloroso, pero no es un dolor tan intenso como podría ser la liposucción, que se maneja, como bien te digo, con analgesia bastante bien. Doctor, para ir ya cerrando, los cuidados necesarios que tiene que tener la persona después de someterse a cualquiera de estas intervenciones. Bueno, es importante decir que tanto la liposucción como la abdominoplastia requieren una serie de medidas postoperatorias que son importantes. No solamente el reposo, como ya conversamos, sino que también el uso de una faja compresiva, una faja especial, que se usa entre 4 y 6 semanas. Y también kinesiología, que es muy importante para acelerar los resultados finales. ¿Cuánto de kinesiología? Depende también del... Depende más o menos entre 5 y 10, 12 sesiones de masaje, ultrasonido, etcétera, que son muy importantes en la recuperación. Porque el resultado, Sebastián, no es inmediato. Uno podría pensar que la liposucción y la abdominoplastia el resultado es inmediato y una falacia, se demora bastante. El resultado final no lo puedes ver antes de los 2 a 4 meses, el resultado real. Y para terminar, doctor, entonces el pronóstico, 2-4 meses, pero es bueno el pronóstico. Es bueno el pronóstico, sí, los resultados van cada vez mejorando. La primera semana el resultado, uno le cuesta entender por qué se dice esto, pero a medida que va avanzando los meses, uno va viendo el resultado real, que son muy buenos en gente que está certificada. La gente está preparada para realizarlo. Bien, bueno, le agradecemos entonces, doctor José Lassen, cirujano plástico de Clínica Alemana. Cerramos así entonces un nuevo Vida y Salud aquí en T13.cl, todas las plataformas digitales de Canal 13. Que esté muy bien, doctor. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación, por nosotros y con Clínica Alemana. Muchas gracias. Bueno, saludos también para todos ustedes, que estén muy bien y nos estamos viendo en un próximo Vida y Salud.